las 6 de la mañana, llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 30 de junio de 2020. Estas son las noticias y los temas que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Termina el peor trimestre de la historia económica del país y de paso el peor semestre. Imputárselo al coronavirus o a la manera como se manejó el coronavirus es un juicio que no nos corresponde, pero la duda cabe. Lo cierto es que es el peor trimestre y el peor semestre en la historia de Colombia. Hablaremos sobre el tema ampliamente. El coronavirus en Colombia en este puente. Se aumentaron los contagiados, estamos por el orden de 100.000 contagiados en Colombia. Estamos por más de 3.200 muertos. La situación es muy delicada en muchos lugares del país. Ya se tomaron decisiones para tratar de impedir que el día sin IVA sea otra vez lo que vimos en el pasado. A propósito, a finales de esta semana veremos cuál fue el resultado del día sin IVA, sin perjuicio de que las cifras escandalosas que estamos viendo tengan mucha relación con eso. La situación de Bogotá es gravísima y la alcaldesa se limita a enfrentar al gobierno nacional y a echarle la culpa de todo al presidente Duque. La alcaldesa es ella, quien maneja el orden público es ella, desde luego con la dirección de la señora ministra del Interior, que parece que no son muchas las instrucciones que da sobre ese particular. En el mundo ya pasamos de 10 millones de contagiados, ya pasamos de 500.000 muertos. Ahora el gran problema son los jóvenes. Los del contagio son los jóvenes en grande escala. Hay que contárselo al presidente Duque a ver si ahora encierra a los jóvenes y suelta a los viejos. Pero la realidad es esa. Los jóvenes son los grandes portadores del coronavirus. Ellos tienen más resistencia, no se mueren, pero son los que contaminan. El caso de los bachilleres, soldados bachilleres que violaron a una niña indígena de 12 años o de 13 años. Ya han salido muchas versiones contando que eso no fue tal violación, sino que era un negocio que tenía montada la niña y la madre de la niña. Esto es horrible. No vamos a disculpar a los soldados con una niña que no tiene la apariencia de una niña de 12 años. Quienes la vieron dicen que es una mujer formada. Entonces vaya pues uno a saber esto cómo es. Lo cierto es que los soldados confesaron ya su culpa y sobre la base de esa confesión se adelantará el juicio. Pero preguntémonos realmente qué fue lo que pasó ahí. En este próximo fin de semana tendremos el día sin IVA. Ya se tomó la decisión de que los electrodomésticos y los computadores y las tabletas no formarán parte del día sin IVA. Habrá que adquirirlos días sin IVA presencial. Habrá que adquirirlos a través de Internet, de manera que si en el pasado día sin IVA, donde se podían adquirir presencialmente, tuvimos los problemas de comunicación que tuvimos, imagínense ustedes lo que será cuando queda prohibida la venta presencial de electrodomésticos y artículos de computación. El nuevo ministro de Minas tiene desafíos muy importantes entre manos. Trataremos de hablar con él tan pronto como sea posible. La caída de los precios del petróleo se mantiene dramática. Estamos a $40 el barril de Brent, son $30 para Colombia.
porque tenemos que pagar una especie de castigo porque nuestro petróleo es más pesado que el petróleo de referencia Brent y pues a ese nivel el petróleo no es rentable, por eso la caída dramática de 300.000 barriles por día en la producción del petróleo. Estamos por el lado de 700.000 barriles y la noche que llega. Hablaremos también con el señor alcalde de Calima, en el Valle del Cauca, un municipio que se mantiene sin COVID y que hace preparativos para recibir a la gente, porque para la gente de Calima y para el municipio de Calima, el ingreso turístico es un elemento fundamental en la composición de su economía. La ayuda irá hasta diciembre. Hablaremos con el señor director de planeación Luis Alberto Rodríguez. Hasta diciembre, de dónde salen los recursos, cómo se están haciendo los pagos, cómo se puede mejorar el sistema. Hablaremos también con un venezolano perseguido por el gobierno de Venezuela hasta en Europa, Armando Armas, quien es presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, asamblea que están persiguiendo de todas las formas posibles y todavía no han tomado la decisión, parece que no son capaces de tomarla, saben lo que les podría ocurrir, de poner preso a Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Parece que es un hecho la tercera reforma tributaria. Hoy aparecen dos de los economistas más ilustres y reconocidos del país, exministros de Estado, Ocampo, y el exministro del presidente Álvaro Uribe Vélez y mi entrañable compañero en el gabinete ministerial, diciendo que la tercera reforma tributaria es inevitable. El ataque al secretario de Seguridad de México, esto fue una cosa cinematográfica, espantosa. No sé cuántos hombres tenían en no sé cuántos lugares de México para perpetrarlo y para darlo de baja de cualquier manera, para asesinarlo realmente. Escapó con vida y parece que es el grupo delincuencial de Guadalajara. Abrimos demasiado rápido, es lo que están diciendo en los Estados Unidos. La situación de Florida es espantosa, pero si no tan mala, muy parecida a la de Nevada, Georgia, Carolina del Sur y probablemente Texas. La situación de Estados Unidos por el COVID es gravísima. Colombia tiene más de 100.000 migrantes hacia España. Es el país del mundo que tiene más migrantes. Esto no es un título de honor. Gente desesperada que se fue a encontrar algún futuro en España. La alcaldesa Claudia López propone cuarentena estricta para Bogotá. Abre la rama judicial en el país, pero para seguir operando por Internet. ¿Están preparados? ¿Hay formas para hacerlo? ¿Esto no va a ser otro fiasco? Ya lo veremos. La liquidación de Bioenergy. El exministro Rubén Darío Lizarralde será el encargado de vender los activos de Bioenergy. ¿Y qué pasó entonces con la gasolina de origen vegetal? ¿Y qué pasó con el ACPM de origen vegetal? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué sucede. La producción petrolera cayó 18% en mayo, dice la revista Portafolio. El Remdesivir vale $2.340 para un tratamiento de 5 días. El tratamiento de cada persona vale tranquilamente 10 millones de pesos. El nieto de Raúl Castro fue sorprendido cuando compraba un hotel de $200 millones en el Reino Unido. Vaya, vaya. ¿Y de dónde sale tanto dinero?
es que los comunistas son buenos, muy buenos, para robar son fantásticos. El Dow Jones al pie de los 26.000 puntos tuvo un incremento muy importante ayer lunes, que fue festivo para nosotros, pero no para el resto del mundo, de 2,32. También subió el Eurostoxx, que parece que hoy cae. Vamos a ver cómo se acaba de comportar. Y Shanghái cayó 0,71. El petróleo se mantiene más o menos en los mismos niveles de 39 y 41 dólares y el café volvió a $1 la libra en el mercado de Nueva York. La pandemia no está ni cerca de terminar, dice la Organización Mundial de la Salud. Irán pide a Interpol arrestar al presidente Trump y a no sé cuántos de sus colaboradores por el asalto, por el golpe de mano que terminó con la muerte de Soleimán, el principal terrorista del gobierno de Irán, y le pide a la Interpol que emita tarjeta roja contra el presidente Trump. No está ni tibio. ¿Y qué pasa con Saab? Demar Córdoba nos contará que hay avances, pero no se les olvide lo que terminó pasando aquí con Walid Maclet, ¿no? Y lo que hizo Juan Manuel Santos para protegerlo, de manera que no hay que cantar victoria. La columna de José Manuel Acevedo sobre los corruptos de Odebrecht es una columna memorable. Se la recomendamos a ustedes. Les salimos a deber a los corruptos de Odebrecht. Han demandado a Colombia en una cantidad muy importante de dinero. Biden cobra la jugada de golf de Trump en plena pandemia. Nube de langostas en la India. Broadway, Nueva York, los famosos teatros de Broadway dicen que estarán cerrados por lo menos este año. El New York Times habla de las cifras de coronavirus en los Estados Unidos. Los Estados Unidos dicen que es que hay más pruebas y que por eso el número de contagiados por aquí y por allá. El New York Times dice lo que es obvio, y es que los muertos no mienten. El número de muertos no se puede ocultar. La Florida aumentó en 5 veces en 2 semanas el contagio de coronavirus. Una vez se abrieron las playas, los restaurantes, etc. La Unión Europea condena a 11 venezolanos. 5 años de cárcel para el ex primer ministro francés François Fillon, para su esposa Penélope y su asistente por peculado, ex primer ministro francés condenado en Francia. Coca-Cola, Starbucks y otras empresas importantes le quitan publicidad a Facebook por lenguaje de odio y fake news que permiten en la red. 143 positivos en la Universidad de Georgia. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, tendremos que recordar la noche de los cuchillos largos, la más espantosa matanza que cometió Hitler contra quienes eran sus aliados, pero daban algunas señales de descontento por la manera como estaba manejando el país la SA, el asesinato de Rom y sus amigos en la noche de los cuchillos largos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También estamos presentes a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, y estamos por supuesto en las frecuencias de Radio Red de RCN, en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, y se enlaza con nuestra señal Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora estamos presentes en 9 plataformas de podcast. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcasts y a través de Spotify.
No olviden que los oyentes son lo más importante de la hora de la verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter e enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @hora de la verdad. O también pueden hacerlo a través de Instagram, nuestra cuenta @la hora de la verdad oficial, o a través de Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus comentarios y de sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana, 15 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Es momento de estar en casa, disfrutar en familia, recuperar el tiempo perdido y escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte. Ella es la magnífica cantante Laura Pausini, italiana de Faenza, provincia de Rávena, que está interpretando Entre tú y mil mares. Con esta canción y con esta música maravillosa saludemos la mañana desde los Estados Unidos. Cristina Londoño. Días a todos. Bueno, ayer me dijeron que esto había sido un fracaso épico. Otros de los comentarios es una vergüenza. Definitivamente un fallo para los Estados Unidos. Somos el 4% de la población mundial y en este momento hemos tenido el 25% de los casos de coronavirus. Y hoy amanecemos con la noticia que son 26 los estados, más de la mitad, los que están frenando o dándole marcha atrás a sus planes de reapertura. Verdaderas crisis estamos viendo en estados como la Florida, como Texas, California, Arizona, en donde los casos se han disparado últimamente. En la Florida más de 5 veces más en un solo día, lo que estamos viendo. En Texas, en Houston, por ejemplo, ya los hospitales están casi a capacidad. Los médicos están diciendo que más del 60% de los nuevos infectados de coronavirus son personas de menos de 50 años y muchos están yendo a dar a los hospitales y han perdido la vida incluso en la batalla contra el coronavirus. Todavía hay que hablar de las estadísticas. Las estadísticas de la semana pasada de muertes fueron las más bajas que hemos tenido, menos de 500 muertes en una semana, en comparación con más de 16,000 en abril, en el pico. Pero ¿qué es lo que están advirtiendo los expertos? Incluso el secretario de Salud. Se nos cierra la ventana, tenemos que actuar ya porque si no se van a disparar. En este momento, como les digo, la mayoría de los contagiados son jóvenes, muchos de ellos puede que no acaben críticos, pero viven con sus padres, viven con sus abuelos y los contagios se demoran, las enfermedades se demoran. Entonces podríamos estar viviendo la antesala de un regreso a un luto nacional devastador. Y en medio de todo esto se da también una batalla política por el uso de las máscaras. ¿Qué quieren los demócratas? Quieren legislar. Nancy Pelosi dijo ayer que ella quiere que sea un mandato, que se ordene que todas las personas que salgan tengan que usar mascarilla para protegerse no solamente ellos mismos, sino también a los demás. Se ha demostrado por estadística que las máscaras detienen el contagio. Lo mismo está diciendo el secretario de Salud. Este fin de semana vimos a Mike Pence, al vicepresidente de los Estados Unidos, en una iglesia en Texas usando la máscara, pero había otra gente en la iglesia, por ejemplo el coro, que estaba cantando sin máscara, y entonces dicen muchos de los críticos de lo que están hablando es de un mensaje cruzado del gobierno. El primer rebelde, el presidente Trump, solamente se dejó ver una vez con mascarilla y fue porque le tomaron la foto a escondidas, pero él no se la pone. Mike Pence dice que la razón por la que no se la pone es porque la gente alrededor del presidente
pues así es sometida constantemente a pruebas de coronavirus. Pero lo que dicen otros es que debería liderar con su ejemplo, demostrarle al país que es necesario. Sin embargo, ayer, por ejemplo, en Texas, en Austin, vimos una manifestación de ultraderecha diciendo que llevar la máscara puesta era el primer síntoma de esclavitud, mofándose también de la muerte de George Floyd, asfixiado bajo la rodilla de un policía, que decían no puedo respirar. Entonces estos manifestantes decían no puedo respirar y tiraban las máscaras. Entonces se ha vuelto como algo político, dar la orden de usarlas, no dar la orden de usarlas, en medio de lo que los expertos llaman la antesala de otra posible crisis nacional todavía en la primera etapa, destacando que no estamos en ninguna segunda etapa de contagio, que esta es parte de la primera etapa de contagio, y todo esto ocurre en vísperas del 4 de julio, en que bares, las playas de muchos estados del país se cierran antes de este feriado. Esperábamos que para julio el país hubiera regresado a la normalidad. Los estados más afectados inicialmente, el noreste del país, Nueva York, Washington, Connecticut, esa zona de Nueva Jersey, regresando poco a poco a la normalidad, pero los estados en donde no se había visto, que de alguna manera no se tomaron el contagio en serio, que iniciaron los planes de reapertura sin seguir las etapas que había recomendado el gobierno estrictamente, pues están viendo esta serie de contagios. San Francisco, la ciudad de San Francisco, por ejemplo, que cerró muy temprano, diciendo ahora que se mantiene cerrada indefinidamente, y el condado de mayor contagio, por ejemplo, Los Ángeles en California, los hispanos en los Estados Unidos viéndose afectados más que en ninguna otra comunidad. Según los médicos, no solamente es porque son trabajadores esenciales, porque tienen que salir, sino porque viven en casas con múltiples generaciones. Entonces llegan a casa y contagian a sus padres, a sus abuelos, a sus sobrinos, y bueno, y no pueden mantener el distanciamiento social. Entonces una verdadera crisis la que se nos viene, y una gran preocupación en el país, en medio además de una nueva batalla política. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, papi. Muchas gracias, Cristina. Dramática la situación en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo se desenvuelve en los próximos días. No se les olvide que el 4 de julio es la gran fiesta nacional de los Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Ayer Colombia sumó 3.274 nuevos casos de COVID-19, con lo que alcanzamos la cifra ya de 95.043 contagios. La buena noticia, 39.954 personas ya se han recuperado de la enfermedad. Pero seguimos avanzando a pasos agigantados hacia la cima de contagios, que algunos modelos predicen estaría ocurriendo aproximadamente el 9 de agosto. El pasado sábado, Colombia registró más de 4.000 nuevos casos, siendo el día que mayor número de contagios se ha registrado desde que se lleva el conteo. Y en medio de este panorama, las unidades de cuidados intensivos en Bogotá ya tienen una ocupación del 73,4%. Hay en este momento en la capital del país 691 camas de UCI ocupadas por pacientes con coronavirus confirmado o con sospecha de tenerlo, lo que pone a la ciudad al borde de la alerta roja, lo cual ocurriría si se llega al 75% de ocupación. Y es que, a propósito de Bogotá, rifirrafe entre la alcaldesa Claudia Nayib López y el presidente de la República, Iván Duque, pues la alcaldesa de Bogotá, muy a su estilo, culpa hoy al gobierno nacional de no tener suficientes ventiladores y UCIs para Bogotá, y le exige al presidente que ordene el confinamiento de los ciudadanos. Olvida la alcaldesa, eso sí, que esa es una facultad que el presidente delegó en los alcaldes en su momento, aquí lo hemos comentado ampliamente, y vale decirlo, hay alcaldes, muchos a lo largo y ancho del país, que han logrado organizar a sus municipios, implementar de manera correcta medidas como el pico y cédula, en fin, los horarios. Pero bueno, en el caso de Bogotá, el caos es total, y eso es evidente en imágenes que circulan en redes y que dan cuenta de que hay mucha gente en la calle. El presidente, por su parte, sin mencionar a la alcaldesa de Bogotá, advirtió este fin de semana de nuevo que hay que aprender a convivir con el virus por lo pronto, pues no hay una vacuna a la vista, no llegará la vacuna en menos de un año, y dijo que no será posible vivir encerrados. La clave de esto estará necesariamente en el autocontrol,
en la disciplina y en el autocuidado. Y esto implica pues precisamente salir solo a lo necesario, no estar haciendo reuniones sociales, no estar haciendo fiestas, por supuesto, como las que se han visto en muchos lugares del país. Pero también ha tomado el gobierno nacional una medida quizá en la dirección correcta, aprendiendo las lecciones que dejó el primer día sin IVA. Ahora para los próximos días sin IVA, uno de ellos será esta semana el próximo viernes y el otro el próximo 19 de julio, pues ya anunció el gobierno nacional que toda la adquisición de electrodomésticos sin IVA y de computadores sin IVA solo operará a través de plataformas digitales. Esto por supuesto evitará que se vean escenas como las del pasado día sin IVA, cuando pues la gente enloquecida iba por sus televisores en manada y vimos cómo se armó el caos. El gobierno parece que entendió, aprendió la lección y ahora corrige el rumbo para lo que serán los próximos días sin IVA. Pero de nuevo, el llamado que hace el presidente Duque es precisamente al del autocuidado y el autocontrol, viviendo pues en medio de esta pandemia con mucha disciplina y aplicando por supuesto el distanciamiento social. El coronavirus sigue avanzando en Colombia. En Bogotá la situación no pinta nada bien. Y la situación económica es gravísima, como hablaremos de ella más adelante. Montserrat Fernández, buenos días. Muy buenos días. Bueno, les cuento que ya es un hecho. Se confirmaron los rumores de que la Unión Europea no permitiría la entrada de ciudadanos estadounidenses debido a la pandemia del coronavirus. La lista inicial tiene 15 países, los llamados países terceros, es decir, que no son de la Unión Europea, y a los que se les permitirá la entrada a partir del 1 de julio. En la lista aparecen países a los que sí se les permitirá, como Marruecos y China, pero le dicen no a Estados Unidos, Cuba, Brasil, Rusia y la mayoría de países de Latinoamérica. La lista no es definitiva. Los embajadores siguen negociando desde el viernes pasado y tendrán hasta hoy al mediodía, hora europea, para confirmar los países. Los turistas que primero entrarán en la Unión Europea, y ya está confirmado, son los de Argelia, Australia, Canadá, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay, Georgia y China. Y mientras tanto, las cifras no son alentadoras, les cuento. Son 503.000 personas que han fallecido ya en todo el mundo. Estados Unidos alcanza los 2.5 millones de casos de afectados y cerca de 125.000 decesos. Y en América Latina, el ritmo de nuevas infecciones se ha acelerado, especialmente en Brasil, en México y en Chile. Lo preocupante es que en el caso de Estados Unidos, el mayor número de contagios se han registrado en los estados que han levantado las medidas de confinamiento, especialmente en el sur del país. Y en el caso del Brasil, a pesar de las altas cifras de contagio, se permitirá la reapertura de los estadios de fútbol al público a partir del 10 de julio. Lo grave es el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, cuyo director dijo que lo peor está por venir y culpó a la división política que, según él, dificulta el combate de la pandemia. Curioso, ¿no?, que sea precisamente el director de la Organización Mundial de la Salud quien diga esto, cuando son muchos los que lo acusan de tener una agenda política y servir a los intereses de la China. Pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué creen ustedes? ¿Se está politizando la pandemia, como dice el director de la Organización Mundial de la Salud? ¿O será que el COVID-19 propiciará el nuevo orden mundial que algunos vaticinan? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues que es muy difícil creer nada en esta materia porque sobre el coronavirus, insistimos, todo lo que sabemos es que sabemos muy poco o no sabemos nada. Lo cierto es que es una pandemia que tiene en jaque al mundo y en particular a Colombia. Ya lo veremos en nuestra nota editorial. De Mar Córdoba.
Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Avanza a buen paso el proceso de extradición a los Estados Unidos de Alex Saab desde Cabo Verde, quien es señalado de ser testaferro del narcodictador Nicolás Maduro, que lleva desde el 12 de junio capturado cuando se produjo su arribo a la isla de Cabo Verde, haciendo todos los movimientos y esfuerzos, claramente en estos momentos el narcorrégimen de Nicolás Maduro, para evitar que Saab termine en los Estados Unidos. Ayer en la noche se conoció que ya fue aceptado formalmente el proceso de extradición de Saab, de acuerdo con fuentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La semana pasada se terminó de traducir todos los documentos y Cabo Verde ya le notificó a los Estados Unidos que aceptó el proceso de extradición, el cual se deberá resolver en los próximos días. Saab es acusado por los Estados Unidos desde julio de 2019 de lavar dinero según un esquema de sobornos en el cual habría transferido por lo menos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero, con negocios como la venta de los clubs, además de negocios que hizo hace varios años para la construcción presuntamente de 3 millones de viviendas para el régimen. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sostiene que Saab se aprovechó desde 2016 de contratos sobrevalorados vinculados a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, un plan venezolano de ayuda alimentaria destinado a la población que padecía hambre y desnutrición en medio de una intensa carestía. Aún se mantiene esa medida. Al tiempo que se conocía la noticia del proceso de extradición, la defensa de Saab, un equipo de abogados que ha enviado Nicolás Maduro a la isla, se presentó ante la justicia de ese país y radicó un segundo habeas corpus solicitando la libertad inmediata del detenido. Este nuevo recurso se fundamenta en un correo de la Secretaría General de Interpol que asegura que la circular roja contra Saab fue cancelada. Sin embargo, ya se aclaró que la cancelación es un procedimiento normal una vez la persona ha sido detenida, como corresponde. Entre tanto, el presidente Iván Duque ha dicho: él está solicitado por las Cortes de los Estados Unidos y lo que nosotros hemos dicho como Estado es que acompañamos esa solicitud para que pueda ser extraditado, toda vez que su contribución a la justicia será fundamental en seguir desarticulando el cartel de los soles y toda la estructura criminal que se teje alrededor de la dictadura en Venezuela, puntualizó el presidente de los colombianos. A su turno, el procurador de Cabo Verde, José Landín, declaró a un diario local que ese país no tiene acuerdo de extradición con los Estados Unidos, pero que opera bajo el principio de reciprocidad como miembros de la ONU en causas de corrupción, crimen organizado y narcotráfico, entre otras, y agregó que el país solicitante tiene 18 días para formalizar su pedido. Estas fueron declaraciones que había entregado el procurador antes de lograrse la solicitud formal por parte de los Estados Unidos. Veremos, doctor Fernando, la última palabra la tiene la Corte Suprema de Cabo Verde sobre si aprueba o no la extradición de Saab a los Estados Unidos. Situación que tiene muy nervioso, obviamente, al narcorrégimen de Nicolás Maduro y a algunos sectores de la política en Colombia. A varios, ¿no? A varios. Hay mucha gente que está temblando. Como decía algún compañero nuestro, está muy escaso el lomotil en esa región. Vamos a ver qué sucede. Y tenemos un invitado muy especial para esta ronda de noticias, es nada menos que el director nacional de planeación, Luis Alberto Rodríguez. Doctor Rodríguez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Doctor Rodríguez, el presidente de la República ya nos comunicó que se extendía el ingreso solidario hasta diciembre del 2020. ¿Usted nos quiere recordar a cuánta gente están llegando efectivamente con este ingreso solidario? ¿Por qué valor es? ¿Y de dónde van a salir los recursos para poder atender semejante obligación? Al dato del viernes en la tarde habíamos llegado a 2.512.000 personas.